el hecho, el acto y el negocio jurídico. Para iniciar, es necesario recordar la norma jurídica y su estructura. La norma jurídica, recordémonos pues que es una disposición legal que genera derechos y obligaciones, cuya estructura es el supuesto jurídico o hipótesis normativa y la consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. Pues bien, cuando realizamos el supuesto jurídico, hipótesis normativa, necesariamente, ineludiblemente la realizamos a través de hechos, actos y negocios jurídicos. Hechos, actos y negocios jurídicos. Que van a generar también infinidad de relaciones jurídicas. La relación jurídica se produce a través fundamentalmente a través de dos elementos, que es el elemento volitivo, referido a la voluntad, y el elemento normativo, el elemento formal. En ese sentido, pues, cuando realizamos un hecho, un acto, un negocio jurídico, pues, ponemos en movimiento la voluntad. Y generamos una relación jurídica. Al comprar un vehículo, al comprar un inmueble, al alquilar una casa, al contraer matrimonio, al faccionar una escritura de testamento, una escritura de donación, estamos generando consecuencias de carácter jurídico. Pero el tema del día de hoy es hecho, es acto jurídico y negocio jurídico. Hecho, acto y negocio jurídico. Pues bien, el hecho jurídico es producto de la acción de la naturaleza o del hombre que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. Lo definimos pues como la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. En ese sentido, pues, hay hechos simples en la naturaleza que no producen ninguna consecuencia jurídica. Una conversación entre dos personas, por ejemplo. Alguien que interpreta una melodía no produce consecuencias jurídicas. Una lluvia no produce consecuencias jurídicas. Un rayo que cae allá en la montaña y que no, pues, causa mayores daños, pues no produce consecuencias jurídicas. Si va a producir consecuencias jurídicas, ya estamos frente a un hecho de carácter jurídico, ¿verdad? Porque esas consecuencias jurídicas son las que le van a dar el carácter de jurídico al hecho. Por ejemplo, si una lluvia se convierte en una lluvia pertinaz, en una depresión tropical y causa daños e inundaciones y muertes, ahí estamos ya frente a un hecho jurídico. Si el rayo aquel que les mencioné que no había causado ningún daño
dos campesinos están debajo de un árbol y pues los alcanza el rayo y les da muerte, estamos frente a un hecho jurídico. En el terremoto de 1976, que no creo que haya alguien de ustedes aquí presente, bueno, miles y miles de muertos. Y así fueron las consecuencias jurídicas. Hubo consecuencias jurídicas de carácter sanitario, consecuencias jurídicas de carácter en la seguridad, en el tránsito, en la educación, de todo tipo. En ese sentido, pues, el hecho jurídico se va a producir independientemente de la voluntad del hombre. El nacimiento de un niño, por ejemplo, la muerte de una persona. Mencionábamos un huracán, un terremoto, una inundación. No se desea que se produzcan las consecuencias jurídicas. Y hay hechos de carácter ilícito también, pues, que no se desea que se produzcan las consecuencias jurídicas. Cuando el ladrón sustrae de la billetera en el transmetro de otra persona, pues este no quiere ir a la cárcel y el otro no quiere tampoco, pues, que le estén robando. No se desea que se produzcan las consecuencias jurídicas. De esa cuenta, pues, en el hecho jurídico, necesariamente es independientemente, permítanme, de la voluntad del hombre. Se producen, sí, las consecuencias jurídicas, porque por eso se le denomina hecho jurídico, pero independientemente de la voluntad del hombre. Contrario sensu, o en sentido contrario. En el acto jurídico, si se desea, si está presente la voluntad del hombre. Ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio ambos cónyuges, escuchen la palabra cónyuges, porque si ustedes dicen cónyuges, en derecho civil van a decir, miren, y a ustedes nos les enseñó el profesor de derecho, de introducción al derecho, por lo menos a decir cónyuge. Y yo no me quiero quedar con ese cargo de conciencia. La palabra correcta es cónyuge. Y eso muchos lo saben. Muchos de ustedes lo saben. Entonces, ambos cónyuges desean que se produzcan las consecuencias de derecho. Ambos quieren procrear, alimentar a sus hijos, educar a sus hijos, convivir y auxiliarse mutuamente. Vamos a leer el artículo 78 para recordarnos qué es el matrimonio. Tres veces, por favor. Artículo 78 del Código Civil. El matrimonio institución social. Artículo 78. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Gracias. Otras dos lecturas, por favor. Artículo 78. El matrimonio, instituto social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo
con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muchas gracias. Una última lectura, por favor. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. En el momento del matrimonio, pues ambas personas, ambos contrayentes, están con la voluntad, pues, de que se produzcan las consecuencias jurídicas, de vivir juntos, de procrear, de alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí, entre otros. En la compraventa de un vehículo, ¿verdad? Que también es un acto jurídico porque los dos, comprador y vendedor, están con la voluntad de que se produzcan las consecuencias. En ese caso, pues, el comprador él desea que se le entregue el vehículo en las mejores condiciones posibles, lo más rápido posible y lo más bonito posible. El vendedor no, el vendedor quiere el mejor precio, que se lo paguen lo más pronto posible, pero ambos contratantes desean que se produzcan las consecuencias jurídicas. Lo mismo sucede en un contrato de arrendamiento, en un contrato de mutuo, cualquier tipo de contrato, que son actos jurídicos. Entonces, en el acto jurídico es un acuerdo de voluntades, es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Vamos a leer el artículo 1517, que es lo más parecido a la definición de acto jurídico en el Código Civil, 1517 del contrato. Por favor. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Gracias. Otra lectura. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien. Adelante, Rosa. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Vean pues cómo se parecen tanto la definición de contrato en nuestro Código Civil con la de acto jurídico, ¿verdad? Es que casi lo mismo. Y dice pues la definición de acto jurídico, de acuerdo con la teoría clásica, que es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir una obligación. Pues, ¿qué querrá decir todas estas palabras? Crear, modificar, transferir o extinguir. Pongamos un ejemplo así un poco simple y sencillo en el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, ambos comparecientes, ambos contratantes, tanto arrendante como arrendatario, arrendante es el que da en arrendamiento y arrendatario es el que recibe. Lean normas jurídicas. Cuando se establece la renta, cuando se establece la fianza, o sea, el fiador,
el depósito, el plazo, están estableciendo, están creando normas jurídicas. ¿Cuándo se modifica un contrato? Pues cuando termina el contrato y dice en el contrato que se puede renovar por el simple cruce de cartas o por otro contrato. Están modificando el contrato. O le van a aumentar la renta, por ejemplo. Están modificando el contrato. De esa cuenta, pues, ya estamos viendo crear, modificar, transferir. Digamos, en el contrato se establece que se puede subarrendar. El arrendatario, pues, tiene la facultad de poderle subarrendar a otras personas y le va a transferir derechos y obligaciones a estas nuevas personas. ¿Y cuándo se va a extinguir? Cuando se termina el contrato. Ya sea por vencimiento del plazo o por acuerdo de voluntades o por incumplimiento del contrato, por ejemplo, ¿verdad? Se le dijo pues que no pusiera venta de licores en el local y lo hizo el señor, entonces le pidió el local y se termina el contrato, se extinguen los derechos y obligaciones. Entonces, vean pues cómo en un acto jurídico pueden haber creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y de obligaciones. Entonces, de esa cuenta la gran diferencia, el hecho fundamental que distingue el hecho jurídico del acto jurídico es la voluntad. ¿Por qué? Porque en el hecho jurídico se producen las consecuencias jurídicas independientemente de la voluntad del hombre. Quiera o no quiera, va a caer el rayo y le da muerte a una persona. No se pudo hacer nada, no se puede hacer nada. En el terremoto de 76, por ejemplo, no se pudo hacer nada. En la muerte de una persona, un infarto, un derrame cerebral, un accidente de tránsito, pues es imposible hacer algo. Pero produce consecuencias jurídicas. Necesariamente hay que dar aviso al Registro Nacional de las Personas. Lo mismo sucede con el nacimiento de un niño, ¿verdad? Ese es el hecho jurídico. El hecho jurídico, pues, se producen las consecuencias jurídicas independientemente de la voluntad del hombre. En el acto jurídico siempre van a ser las consecuencias jurídicas producto de la voluntad del hombre. Es decir, se realiza con esa intención. Vean ustedes, pues, la diferencia entre hecho y acto jurídico. En el hecho jurídico se produce una acción del hombre o de la naturaleza que, independientemente de la voluntad, va a producir consecuencias jurídicas. En el acto jurídico es una acción del hombre que necesariamente van a producir consecuencias jurídicas. Luego tenemos el negocio jurídico. Es un poco complicado esto. En la clase pasada, pues, hubo un pequeño debate, pero lo más sencillo es atenernos a la definición de Miguel Reale, que es un estudioso del derecho brasileño. Él dice que es un tipo de acto jurídico, vean ustedes, que no solo se origina de un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora, prácticamente otra vez lo mismo, voluntad, de una relación entre dos o más sujetos.
Entonces, vean ustedes pues que es un tipo de acto jurídico que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora de una relación entre dos o más sujetos. Prácticamente yo no le encuentro la diferencia entre negocio jurídico y acto jurídico. Y luego dice del vecchio, que es un acto voluntario, ilícito, que produce consecuencias jurídicas. Tampoco le encuentro la diferencia. ¿Cómo se origina estas posturas, estas posiciones de carácter teórico? Pues algunos creen que por diferencias entre la teoría francesa y la teoría alemana, pues nosotros seguimos la teoría francesa y algunos códigos en América Latina siguen la teoría alemana. Pues de alguna manera algunos le llaman al acto jurídico negocio jurídico, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, en el caso de ser evaluado, ¿verdad? Que viniera la pregunta, ¿qué es negocio jurídico? Generalmente yo lo pongo al revés, ¿verdad? Doy la definición y ustedes solo ponen qué es lo que estoy pidiendo, que es un tipo de acto jurídico que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de una voluntad creadora de una relación entre dos o más sujetos. Esa es la definición de negocio jurídico de Miguel Reale. Esa sería en todo caso, si aparece en la evaluación, la definición de negocio jurídico. Repitiendo, es un tipo de acto jurídico que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora de relación entre dos o más sujetos. Es decir, pues, algunos estudiosos del derecho dicen que sí, hay algunas sutiles diferencias, ¿verdad? Que unas son de carácter general y otras son de un carácter muy específico que no se encuentran en el código, específicamente establecidas. Pero yo no le encuentro, honestamente no le encuentro la diferencia. En las dos está un acto de voluntad, ¿verdad? Que implica una declaración expresa de voluntad entre dos o más sujetos y que produce consecuencias. Lo mismo está en el acto jurídico, ¿verdad? Y por eso es pues que ya que aparece en el programa de estudios que hay que desarrollarla, pues yo la entiendo que en un primer año y en una introducción al derecho, si a mí me cuesta, ¿cómo no les puede costar a ustedes? Entonces, en todo caso, que aparezca la definición esta, que les he repetido ya varias veces, quizá más de 4, que es un tipo de acto jurídico que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora de una relación entre dos o más sujetos, es negocio jurídico. ¿Alguna pregunta, alguna participación o alguna inquietud que les haya quedado? Con mucho gusto, para eso estamos. Todo claro, licenciado. Gracias, Jessica. Licenciado, Adelante. muchas gracias. ¿Esto aplica para toda empresa jurídica o solo jurídica de sociedad anónima? Sí, es para todos, es para todos. Por ejemplo, si una entidad, digamos la Cervecería Nacional, quiere comprar 15 Toyotas Hilux, es un acto jurídico. O quiere dar el empleo de 20 trabajadores, es un acto jurídico.
Lo que pongo en duda yo con la entidad, en todo caso, es con el hecho jurídico, porque no va a hacer un robo, por ejemplo, no le va a dar muerte a una persona, ¿verdad? Entonces, más que todo, está orientada al acto jurídico. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Sí, Fabián. Licenciado, entonces, el acto jurídico es todo documento, No documento, acción. es acción. O acto jurídico, ¿verdad? Que tenga consecuencias jurídicas y que permanezca en él la voluntad del hombre. Muchas gracias, licenciado. Sí, Michelle. Una pregunta, licenciado. Entonces, un ejemplo de acto jurídico podría ser un contrato, un convenio. Un convenio, o el matrimonio, un testamento, una donación. Ah, bastante. Muchísimas gracias. Para servirle. Bien, si no hay más que agregar, vamos a dar por terminada la clase. Les agradezco mucho su atención. Gracias por su apoyo, por su atención, por su participación y sus muestras de afecto y de apoyo. Les agradezco mucho. Pasen feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas Muchas noches, gracias. licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.